Buenas tardes. Este trabajo se hizo en colaboración con la doctora Claudia Ballesteros Barrera y que también es académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Bueno, ya les dijeron el nombre del trabajo. Sara. No, ojalá. Esa es la compu, creo. Ahora sí. A ver, Listo, muchas gracias. Bueno, les voy a presentar. era para que te relajaras. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, les voy a presentar a mi especie, que es el pecarí de labios blancos. Su nombre científico es Tayassu pecari, lo describe Link en 1795. Esta especie pertenece al orden Artiodactyla, familia, parientes muy cercanos de los venados. Pertenece a la familia Tayassuidae, que es característico porque se restringe su distribución al continente americano. Son 4 especies que habitan en todo el continente, y en especies en México tenemos a Tayassu pecari, que es el pecarí de labios blancos, Dicotiles crassus y Dicotiles angulatus, que esto se conoce como pecarí de collar. Y recientemente, bueno, en un trabajo del 2014, lo separan lo cambian de género y dividen a 2 especies. En el pecarí de labios blancos comparte distribución en México con estas 2 especies y en Sudamérica con Catagonus guañeri, que es el pecarí del Chaco. Bueno, la distribución del pecarí de labios blancos es completamente de afinidad neotropical. En México se distribuye desde el sureste de la República hasta el norte de Argentina. Se distribuye principalmente en los bosques tropicales en sus diferentes presentaciones y pues es una especie sumamente especial porque una de las características que tiene es de que solamente se encuentra en hábitats muy conservados. Bueno, las principales amenazas que presenta es el comercio. En los lugares en donde lo encuentran, las personas lo buscan para consumir su carne o para venderla. El cambio de uso de suelo, es lo que les comentaba, de que también hay un estudio en 2012 en el que las poblaciones se fueron moviendo a lugares mejor conservados y de difícil acceso hacia los humanos. Entonces, donde antes habitaba, pues ya no se encuentra, justamente porque lo llegan a cazarlo. También otra de las amenazas es la introducción de especies exóticas, y esto pues conlleva la transmisión de enfermedades que, si bien en su hábitat natural pues no existen los cerdos ferales. Entonces estos pueden traer enfermedades que el pecarí de labios blancos no conoce y por lo tanto pues no puede defenderse. Y por supuesto pues el cambio climático, que es lo que va a tratar el trabajo. El estatus de conservación es una especie que está dentro del programa de conservación de especies en riesgo que promueve la CONAM, y en la normatividad mexicana, la 059, está en peligro de extinción. En CITES se considera como una especie que se incluye dentro del apéndice 2, y en la lista roja se considera una especie vulnerable. Bueno, en todos los estatus de protección pues está en un nivel en el que hay que estar al pendiente de esta especie y por lo tanto generar información para contribuir con su conservación. Bueno, entonces yo tampoco me voy a detener con el concepto de cambio climático. Nada más cabe mencionar de que pues, nos va a afectar en tanto cuestiones económicas, sociales, políticas y sobre la biodiversidad. En particular aquí nos vamos a enfocar cómo va a afectar en la distribución de las especies. Holt en 1990 nos dice que las especies van a responder van a tener 3 posibles opciones de respuesta. Entre ellas es la modificación del área de distribución, es decir, que yo me distribuyo, o la especie se distribuye en cierto lugar, son ciertas condiciones a las que puede vivir. Entonces, si hay una modificación de temperatura, de precipitación, humedad, etcétera, pues entonces yo voy a empezar a moverme, ya sea latitudinal o altitudinalmente.
Y por lo tanto pues van a ser la amplitud o la disminución de su área geográfica actual. Otra, pues una de las opciones, pues ya las más drásticas, es la extinción. Es decir, que yo no puedo, yo no tolero los cambios tan drásticos, entonces voy a reducir mi área de distribución hasta que la población se extinga. Y bueno, la otra opción es la adaptación a las nuevas condiciones del lugar donde se distribuyen actualmente. Esto prácticamente es imposible porque necesitamos millones de años para que una especie pueda cambiar las condiciones a las que está adecuada. Entonces, en esto pues difícilmente va a ocurrir, y este es el problema que tenemos en la actualidad, que el cambio climático se está dando de forma tan acelerada que las especies no van a tener tiempo de responder. Aquí la cuestión es de que algunas especies les va a favorecer. No decimos que el cambio climático es la muerte para todas las especies, sino que aquí va a depender mucho de las tolerancias fisiológicas, las interacciones biológicas y el acceso al espacio físico que cada una de las especies tenga. Entonces, bueno, aquí hay que tener claro un concepto importante que es la definición de nicho ecológico. Nosotros trabajamos con el que propone Hutchinson en 1957. En la definición dice que es un hipervolumen n-dimensional en el que cada punto corresponde a un estado del ambiente que permite la existencia de una especie indefinidamente. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que es un conjunto de condiciones ambientales en el que una especie en particular considera para su sobrevivencia, en el que se puede reproducir, bueno, realizar, comer, etcétera, etcétera, de forma indefinida, sin necesidad de que que individuos de otras poblaciones migren. Y bueno, pues con base en esto, nosotros trabajamos con los modelos de nicho ecológico o modelos de distribución de especies. Los términos todavía se sigue en discusión qué es lo que hacemos, pero bueno, ahorita en el transcurso de la explicación del trabajo vamos a ver qué es lo que nos resulta. Bueno, otro concepto es importante que propone Soberón y Peterson en 2015, es de que el área de distribución, que es esta, la intersección de las tres variables, es nuestra distribución geográfica, lo que vemos en la que la especie va a estar presente. Entonces, bueno, la primera variable son variables escenopoéticas que le llaman. Esto se refiere a las condiciones ambientales, que quiere decir como temperatura, precipitación, de los factores en el que la especie no afecta. O sea, simplemente la presencia de la especie, la temperatura, la precipitación van a ser las mismas. Las siguientes son las variables bióticas. Nos referimos a las interacciones bióticas, es decir, mi especie con quién compite, mi especie a quién se come mi especie, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte es complicada de llegar a una conclusión, porque no sabemos todas las interacciones biológicas que existen dentro de un ecosistema. La siguiente variable es el área accesible, es decir, mi especie a dónde se puede mover. No es lo mismo decir que un jaguar, por ejemplo, casi se distribuye en todo el país, entonces es un animal muy grande y que se mueve muchísimos kilómetros en un día. Entonces, por ejemplo, el pecarí de labios blancos, ¿qué es lo que lo limita? ¿Por qué se distribuye solamente en la región no tropical de nuestro país? Entonces, la suma de estos tres factores es lo que nos va a decir, lo que nos va a reflejar el área de distribución. La justificación, teniendo estos conceptos, la justificación de este trabajo es de que a pesar de conocer los posibles efectos del cambio climático sobre el pecarí de labios blancos, no existen reportes concretos sobre la vulnerabilidad de la especie ante este factor, por lo que la trascendencia de este trabajo radica en la generación de nueva información para contribuir con su conservación a mediano y largo plazo. Los objetivos es modelar su distribución potencial, actual y futura, que es 2050, con base en 2 escenarios de cambio climático.
Y el segundo objetivo es comparar entre los modelos resultantes para determinar su pérdida, colonización o mantenimiento del área de su distribución geográfica. Aquí otra vez voy a retomar lo que dijeron los dos ponentes anteriores, es de que los modelos son representaciones. No queremos decir que esto es cierto. Entonces, con lo que tenemos, tanto del conocimiento de la especie con todos los escenarios climáticos, es una representación que podemos utilizar para cuestiones de conservación en un lugar determinado. Bueno, para el método, nuestra área de estudio se restringió a la región neotropical, a la región biogeográfica neotropical. Se basó en la distribución del pecarí de labios blancos, que solamente se puede encontrar hasta los Tuxtlas, en su distribución histórica. En esto es el concepto que habíamos visto en el diagrama de los 3 circulitos, el acceso, el espacio accesible de la especie. Entonces nosotros, mediante las localidades de colecta, nosotros no vemos que esta especie rebase estos límites. Y bueno, se basó que este espacio, esta área de estudio mediante las regiones y provincias meteorológicas que se descargan de la página de CONAVIO. Bueno, las localidades, este es un trabajo importante, aunque a veces le damos poca importancia, es muy importante tener las localidades de la especie lo mejor que se tenga. La información cada vez se va actualizando, las formas de descargar los datos también son muy fáciles y vemos aquí, pues ya no vamos a las colecciones como tal en físico, sino tenemos diferentes herramientas como GBIF, Conavio, BERTnet, Univio, del Politécnico de Oaxaca en particular, y la revisión bibliográfica. Entonces nosotros hicimos la búsqueda de las localidades del pecarí en estos portales y también en la literatura para tratar de conseguir la mayor información posible, porque esto nos va a dar las bases para nuestro trabajo. Y bueno, pues es un trabajo muy importante, pero a la vez desgastante, porque la depuración de datos hay que ver que las localidades en realidad sean de la especie. Muchas veces puede ocurrir de que la identificación de la especie no es la correcta, entonces ahí tenemos un factor que nos impide que las localidades sean las correctas. Verificación de localidades, ver que la localidad que dice y las coordenadas sean las que son, las que dice. Y bueno, una vez que se hace todo esto, pues son las localidades, se seleccionan solamente las localidades únicas de México, es decir, por ejemplo, una localidad, la misma georreferencia, son 5 veces repetidas, ¿no? Porque se ha colectado 5 veces en ese mismo lugar el pecarí de labios blancos. Entonces el algoritmo también va a elegir nada más una sola vez una de esas localidades. Y bueno, por ejemplo, es el de selección al azar. Se hizo porque la mejor representación de las localidades de la especie está aquí en la península de Yucatán. Entonces lo que va a hacer el algoritmo es de que, si me estás dando muchos datos de esta parte, pues entonces significa que la especie es porque ahí encuentra las mejores condiciones ambientales, entonces eso el modelo nos lo va a jalar. Entonces aquí nos va a decir, no, pues se distribuye súper bien en la península de Yucatán, pero sin tomar en cuenta pues que aquí no es de que aquí estén las mejores condiciones, sino que aquí no está tan bien colectado como en esta parte, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta y por eso se hizo la selección del azar de esta parte, para que no nos jalara el modelo. Y bueno, aquí vemos la representación gráfica de las localidades con las que se trabajaron. En realidad pues sale un mundo de datos, de localidades, entonces pues aquí al final nada más trabajamos con 87. Ok, y bueno, continuamos. La distribución, el método es la distribución potencial. Se utilizó el algoritmo Maxent con 19 variables bioclimáticas y 3 topográficas de WorldClim. En esta parte pues se sacó los modelos para la actualidad. Con base en el Inventario Nacional Forestal se hizo la pérdida de hábitat por cambio de uso de suelo. Y en la futura, pues ya viendo que las áreas en las que no se encuentra actualmente por el cambio de uso de suelo, pues ya se hizo
el modelo para el futuro 2050. En este se utilizaron el RCP, los escenarios de cambio climático 4.5 y 8.5, que en este, hace rato lo mencionaba, de que son representaciones, cuántos grados va a subir de temperatura, y también toman factores como de que qué también nos vamos a aportar, si vamos a contribuir más bien a colaborar para disminuir el aumento de temperatura, o al contrario vamos a seguir igual y vamos a seguir emitiendo cantidades enormes de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces este escenario no es tan drástico, o sea, como que se representa de que vamos a empezar a realizar políticas para la disminución, el compromiso para la disminución de dióxido de carbono, y este es el drástico, como si siguiéramos en la misma línea, ¿no? La permanencia, la extinción y la colonización, y todo eso se manejaron en sistemas de información geográfica, la que nos sirvieron para la visualización de localidades, análisis de datos y elaboración de mapas. Bueno, aquí vemos los primeros resultados. En verde es la distribución potencial que nos generó el modelo, y en rojo está el cambio de uso de suelo. O sea, todo esto, incluyendo verde y rojo, es el modelo que nos generó, la predicción que nos generó el modelo. Entonces, alrededor del 30% ha perdido por el Becarí de labios blancos por cambio de uso de suelo en México. Entonces, pues esto ya se ve un resultado de que el Becarí de labios blancos está siendo afectado por actividades humanas. Con respecto al modelo para el 2050 con base en el RCP 4.5, pues aquí vemos que, bueno, en rojo es la extinción de la especie. De acuerdo al modelo, la permanencia está en verde, y pues en algunas áreas aquí en Guerrero, Oaxaca, se puede decir que va a colonizar, pero pues vemos que la pérdida es mucho mayor que la ganancia o que la permanencia. Y pues para el 2050 en el 8.5 aún se ve mucho más drástico el escenario. Entonces va a perder alrededor de un 76% de su territorio, colonizará algunas regiones de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán, pero en esta área, si nos damos cuenta, tanto en este mapa como en el anterior, pues está perdiendo, es muy importante la pérdida. Entonces, pues como parte de la conclusión es, tomando en cuenta que en la actualidad la especie ya ha perdido un 30% de acuerdo al modelo, su distribución histórica por actividades antropogénicas, los modelos sugieren que la especie se verá seriamente afectada por el cambio climático, y por lo tanto es idóneo tomarlo en cuenta como base para presentar alternativas, no solo para su conservación, sino también de la península de Yucatán a mediano y largo plazo. Entonces aquí podemos hacer algo pues multidisciplinario en su momento, porque la península de Yucatán, que es el que va a presentar mayor pérdida, pues no nada más vamos a proteger al pecarí de labios blancos, sino a otras especies con las que comparte. También en esto hay que tomar en cuenta que no tomamos en cuenta las interacciones biológicas. Si se dieron cuenta, las variables climáticas solamente están basadas en temperatura y precipitación. Entonces, si tomamos en cuenta si la especie va a tener disponibilidad de alimento, pues también vamos a ver si no encuentra el alimento, pues ya no va a estar ahí la especie. Entonces, todo eso hay que integrarlo para que podamos ofrecer una mejor visión de lo que le va a pasar a esta especie. Entonces, pues creo que de mi parte es todo. Muy bien.